Un 30% de los tumores se pueden evitar con hábitos saludables. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de la importancia que tiene la medicina estética en la prevención de estos tumores. ¿Por qué es importante, ¿no?, la medicina estética en pacientes oncológicos? Nos van a acompañar varias responsables de un grupo de expertos en medicina estética oncológica, pero también tenemos nuestra sección de salud mental y hoy les vamos a hablar de los mitos de los ansiolíticos. Como cada mes tenemos estos minutitos para hablar de nuestra salud mental. Ya está con nosotros Jesús de la Gándara. Buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, ¿cómo estás? buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que más se preguntan en consulta, Jesús, que es la medicación. Nos referimos a los psicofármacos, ¿no?, para aliviar los síntomas relacionados con, pues con una enfermedad mental. Hay muchos mitos, pero ¿qué hay, ¿no?, de realidad en todo esto? A raíz de la pandemia hemos oído hablar muchísimo de ansiolíticos, de antidepresivos, Jesús, e incluso tengo algún dato que han aumentado un 10%, ¿no?, tras la pandemia. Son como más comunes, ¿no?, hablar de un ansiolítico. Sí, ahora parece que como consecuencia de ello pues se habla más de salud mental y también en consecuencia más de tratamientos para los problemas de salud mental, para las enfermedades. Bien, el problema de los psicofármacos siempre ha sido el temor, el miedo que va asociado al uso de los mismos, porque no en vano son fármacos que modifican nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces es lógico que tengamos mucho miedo a tomar algo que haga efecto sobre nuestra mente, pero por otra parte, si nos fijamos, el origen de toda la farmacología son los primeros psicofármacos que se utilizaban, pues yo que sé, en Atapuerca, que no eran más que fármacos derivados de productos naturales, pero que afectaban al comportamiento. La tira, la valeriana, la pasiflora, etcétera, estaban ya allí. Son fármacos que van al cerebro, pero están encubiertos de productos naturales. Así que es la primera farmacología humana y, sin embargo, es a la que más miedo tenemos. ¿Es necesaria esta medicación para un problema de salud mental? Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Lo repito. Pues muy sencillo, cuando hay un trastorno mental, cuando hay una enfermedad mental, siempre hay un desajuste, un desarreglo de los sistemas bioquímicos en el cerebro, siempre. La psicología del amor o la psicología de la tristeza no es más que un desajuste biológico cerebral, que obviamente produce cambios en la conducta, en los sentimientos, etc. Así es que si diagnosticamos una enfermedad mental y esa enfermedad mental está relacionada con desajustes biológicos cerebrales, hay que tratarlo. Y la única forma de hacer eso es con psicofármacos. ¿Que vale la psicoterapia? Pues sí, porque las palabras valen para cambiar la mente de las personas, pero lo hacen de otra manera y la combinación de psicofármacos y psicoterapia es perfectamente posible. De hecho, los últimos avances que se están viendo en este sistema, en este estudio de este tipo de cosas así, demuestran que lo que modifica la psicoterapia y lo que modifican los psicofármacos son las mismas cosas en el cerebro. O sea que al final la respuesta es claro, por supuesto. Dicho de otra manera, si yo o tú tuviéramos que tomar psicofármacos, ¿los tomaríamos? Sin la más mínima duda. Sí, por supuesto. Ese es el miedo, ¿no?, el que habla la gente, porque claro, luego está dentro del sí el consumo apropiado y el consumo inapropiado. Claro, como resulta que tenemos mucho miedo y por otra parte tenemos mucha necesidad, pues esa controversia interna en las personas y en las familias y en lo público, pues redunda en perjuicios claros para dos cosas. En primer lugar, para hacer un uso inadecuado. El uso inadecuado generalmente es no cumplir adecuadamente las normas, o no hacer los tiempos suficientes, las dosis suficientes, recetar una cosa y me voy a tomar medio por si acaso, en fin. Ese es el primer problema. El segundo problema es el retraso.
Yo tengo una depresión, tengo una ansiedad, etcétera, y retraso mucho dos cosas, la consulta y el tratamiento. Lo voy dejando, a ver si con unas vacaciones, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final se está haciendo un retraso muy inadecuado en el inicio del tratamiento y hace que los sistemas cerebrales estén más alterados, más estropeados, etcétera. Y el tercer problema es que mucha gente dice, oiga, doctor, ya, tengo una depresión, sí, pero ¿no me dará usted algo que me altere el cerebro, que me afecte al cerebro? Y digo, sí, precisamente, usted lo que tiene estropeado son los mecanismos cerebrales y con lo que yo le voy a dar no se le van a estropear, se le van a arreglar. Si usted quiere persistir en eso, y usted quiere seguir con sus mecanismos cerebrales alterados, vale, de acuerdo, ya vendrá dentro de un año o de dos, o a lo mejor no vuelve, ¿eh? Porque a lo mejor se ha suicidado usted. Entonces, ojo con este tema, porque la psicofarmacología científica es muy científica. Posiblemente no se invierta más en investigación en nada que en psicofarmacología en todo el mundo. Y luego hay otro hecho claro. Entre 3 y 4 personas de cada 10, 3 y 4 personas de cada 10, en su vida, a lo largo de su vida, van a tomar un tratamiento psicofarmacológico. Así que yo muchos días que ceno o que estoy con amigos y estoy rodeado de gente, y entonces yo sé que 1, 2, 3 de los que estamos allí están tomando un tratamiento. Claro, y dentro de ahí, ¿cuál es el uso no correcto de esos tratamientos? Claro, pues el uso no correcto más habitual es el uso irregular y a dosis bajas. Y el uso incorrecto es el uso casi siempre de tranquilizantes, de sedantes, de ansiolíticos o de hipnóticos sin control. O bien porque se ha prescrito, y allá va, y nadie se ocupa luego de ver si realmente hay que quitarlo o no, etcétera. O bien porque se hace un uso inadecuado, porque mi amiga, mi vecino, mi no sé qué, me ha dicho, oh, pues a mí me ha ido muy bien y yo me tomo unas pastillitas, etcétera. Ahora, otro mito, pues tú coges las pastillas en la farmacia y te las tomas. No es cierto. Yo reto a cualquiera que coja ahora mismo un papel, una receta inadecuada, lo que sea, y vayan a una farmacia a pedir un sencillo Lexatin o un Orfidal o un antidepresivo. No se lo van a dar. Y si se lo dan, mejor que lo denuncie, porque es ilegal. ¿Hay algún control en farmacología humana más rigurosa que el control de psicofármacos? No que yo sepa. Por lo tanto, el uso inadecuado depende del trapicheo. Claro, al final lo tiene mucha población, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué pasa? Pues que la idea es, se incrementa mucho el consumo, y entonces esto es una verdad que cunde, pero si ponemos en una balanza la gente que toma más de lo que debe o lo toma sin necesidad, psicofármacos, tranquilizantes, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, y la gente que tiene depresiones, ansiedades, psicosis, pero por miedo no va al psiquiatra o por miedo no hace los tratamientos, esta balanza pesa mucho más. Y de esta balanza se derivan cosas muy, muy negativas para la salud de la gente. Trastornos de conducta, trastornos de los impulsos, agresividad, violencia, suicidios, etcétera. Ojo, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Hay un grupo de población, que nos lo vas a decir, Jesús, que sí que se hace, ¿no?, ese consumo inapropiado de los ansiolíticos o que ha aumentado. ¿Qué grupo de poblaciones? Sí. De nuevo, la mitología dice que el mayor riesgo lo tienen los adolescentes que consumen inadecuadamente. A ver, eso es cierto, pero lo que de verdad riesgo en los adolescentes es el consumo de drogas, en un sentido amplio. El consumo de psicofármacos es muy raro. Primero, porque la prescripción es limitadísima, y en segundo lugar, porque como mucho pueden acceder a algunos ansiolíticos por vía ilegal. Esto es escaso. Pero lo que sí que es preocupante es la prescripción de psicofármacos en ancianos para tratar síntomas inespecíficos. Insomnio, tristezas, problemas de comportamiento en las personas con demencias, etcétera. Residencias de ancianos, donde es fácil prescribir cualquier ansiolítico tal que luego no se quita, en fin. O sea, son como que les ponen parches pues, ahí, ¿no? Como parches, porque de alguna manera, oye, el anciano está sufriendo y entonces con eso pues, que le aliviamos el sufrimiento o sencillamente tranquilizo la cuestión o lo hago dormir o me evito tener que poner al cuidado de esas personas otras personas. Porque muchas veces, pues a lo mejor con un paseo o con una palabra, con no sé qué, se puede aliviar un sufrimiento de un anciano. Bueno, entonces ese es el único de verdad uso preocupante, indebido y a veces hasta injusto. Ahí es donde hay que incidir.
Porque encima resulta que muchas veces se prescriben fármacos antiguos, periclitados y que tienen más efectos secundarios y que hay que evitarlos. Así es que, como todo eso lo sabemos bien, esto no son opiniones, todo lo que yo estoy diciendo se fundamenta en datos. Por lo tanto, si yo tuviera que dar una recomendación, ojo, psicofármacos, ancianos, nada más. Se acabó el problema. El resto, no hay problema. ¿Cuántos problemas vemos nosotros derivados del uso inadecuado de los psicofármacos? ¿Uno o ninguno? ¿Cuántos problemas vemos del no uso adecuado de los psicofármacos? Pues muchos. Vale, al final el uso no adecuado se te puede ir de las manos y sí que se pueden convertir, eso es verdad, en adictivos, ¿no? Sí, claro. Básicamente solo los ansiolíticos, los tranquilizantes, los sedantes, los hipnóticos, un grupo. Hay muchos más, ¿eh? De los otros ni hablamos, porque es que no producen adicción. Es que ni aunque quieras te puedes hacer adicto, pero con los tranquilizantes o con los sedantes sí. Por una cosa muy sencilla. Actúan en receptores cerebrales parecidos al alcohol. Claro, entonces actúan en receptores cerebrales que cuando tú los estimulas se tapan y si dejas el fármaco se destapan esos receptores. Entonces este mecanismo quita los síntomas, pero no elimina los mecanismos de acción intrínsecos de la enfermedad. Por lo tanto es como fármaco, es como un maquillaje, ¿vale? No estás más guapo, pero no te vas a poner más guapo, ¿verdad? Por ponerte un maquillaje. Entonces ahí hay que hacer un uso juicioso. El uso más juicioso de los ansiolíticos es hacer un uso corto e irregular, cuando se necesite. No pasa nada porque te tomes un ansiolítico de higos a brevas, nada en absoluto. Lo malo es cuando tú tomas un ansiolítico, lo tomas siempre igual, mucho tiempo y sin control. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, pues lo importante, ¿no?, es consultar a un especialista, sin duda alguna, no dejar, ¿no?, como acaba de decir Jesús, pasar el tiempo, ¿no?, ante un problema que se ve, ¿no?, y que puede llegar a ser, o sea, se puede agravar, ¿no?, claro, muchísimo más. Y bueno, y esos mitos, ¿no?, que hemos podido desmentir, ¿no?, del tema de los ansiolíticos. Pues Jesús, un placer como siempre y te espero el próximo año ya. Pues qué bien, el próximo año será mucho mejor. Exacto, empezamos programa contigo el próximo 2023. Así pues que mucha alegría y que sean unas fiestas muy felices para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Y nos vamos ahora a ver una noticia, y es que más de 1.400.000 euros es lo que ha destinado este año la Asociación Española contra el Cáncer en toda nuestra comunidad. Esa cuantía, ¿a qué se dedica? Pues a la investigación, y parte va para ayudar a realizar tesis doctorales en centros como por ejemplo el Instituto Biológico y de Genética Molecular en Valladolid. La línea de investigación que sigue Lara busca el origen del cáncer de mama y ovario hereditarios. Tratar de identificar en el ADN nuevos posibles orígenes de esta enfermedad. Para ella es el último año de doctorado. En 4 años han conseguido identificar una treintena de mutaciones de un gen que puede ser causa de estos tipos de cáncer, hallazgos que le ganan tiempo a la enfermedad. Vamos a agilizar todos los protocolos de prevención, el diagnóstico precoz de la enfermedad y la aplicación en esas familias de ciertos tratamientos personalizados. Cristina, de momento, prueba en el laboratorio una terapia conocida como CAR-T. Linfocitos T mejorados, a los cuales les inserto un CAR que hace que reconozcan los linfocitos a las células tumorales y conseguimos con esto eliminarlas. Lo han probado con éxito en cáncer de colon o en osteosarcoma. Nosotros lo que queremos conseguir para disminuir estos costes y además tener el tratamiento en el momento que el paciente lo requiera es utilizar donantes sanos. Esta sería una terapia más barata y casi inmediata que ha mostrado resultados positivos en pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento. Un 30% de los tumores se pueden evitar con hábitos saludables. La medicina estética juega un papel muy importante en el diagnóstico precoz. Hoy en Plato vamos a entrevistar a 2 responsables de Gemeón. Ellas son un grupo de expertos, ¿no?, en medicina estética oncológica. Y está con nosotros Pilar San Martín, que la conocen de sobra, pero hoy viene como médico estético. Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica.
y Margarita Esteban, que es la presidenta de Gemeón. Margarita, un placer tenerte aquí hoy en Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Mira, les vamos a contar que Gemeón es un grupo de expertos en medicina estética oncológica que, bueno, va más allá, ¿no?, de lo que es la imagen corporal. Margarita, ¿quiénes sois? Gemeón es, como bien has dicho, es el grupo de expertos en medicina estética oncológica. Gemeón surgió a raíz de un máster que empezamos a cursar. Yo soy de la primera promoción, por eso soy la presidenta, no es porque sepa más que nadie, pero de la primera promoción de un máster de medicina estética para pacientes oncológicos. A la gente, cuando yo le digo lo de la medicina estética para pacientes oncológicos, lo primero que piensan es en una reconstrucción de mamas. No es eso. Yo siempre, cuando explico un poco, la medicina estética, vamos a decir que tiene un cierto aura de ser una medicina poco seria. Pero fíjate tú si es seria, porque cuando tú tienes un cáncer, la imagen de cada uno es eso que tú, cuando cierras los ojos, te ves. Cuando por los distintos tratamientos o por lo que estás pasando, esa imagen está distorsionada, está rota, parte de esa persona también lo está. Yo tengo pacientes que vienen a la consulta y me dicen, no me puedo mirar al espejo. Pues para toda esa gente que ha pasado un cáncer o que lo está pasando, la medicina estética le puede hacer, pues le puede ayudar a pasar eso. Claro, hablamos de, por ejemplo, ¿no?, los tratamientos, ¿no?, cuando padeces un tumor, son una realidad en cuanto a los efectos físicos, ¿no?, del paciente. Pues, por ejemplo, la caída del cabello, la pérdida de cejas, de pestañas. ¿Qué es lo que hacéis vosotros para, bueno, pues para mejorar o esa imagen corporal o, bueno, sí, prestar esa ayuda, ¿no?, a esa persona? Sí, a ver, la medicina estética no solamente es reconstruir o tratar pues todos los problemas que puede ocasionar un tratamiento oncológico, es también prevenir. Y desde el inicio, desde una persona que ni siquiera tiene un diagnóstico de cáncer, la medicina estética previene porque nuestros pacientes vienen a nuestra consulta, hacemos una buena anamnesis, hacemos una buena exploración y ahí podemos detectar muchos problemas que pueden ser o no un cáncer o que pueden ser otro tipo de enfermedades que podemos ayudar en ese diagnóstico. Y esto es importante, Eso ¿no? es importante, claro. Que además lo decía Margarita, ¿no? Se tiene un concepto hoy en día de la medicina estética que, bueno, pues parece que se va a pinchar uno botox, ácido hialurónico, pero esto no es así. O sea, estamos hablando de que puede prevenir o puede tener una señal, ¿no?, de alerta en cuanto a un tumor, ¿no? Por ejemplo, has comentado una mancha, ¿no?, que te vas a quitar y el médico, en este caso, porque vamos a detallar, son médicos los que hacen la medicina estética, ¿verdad? Es algo que reivindicáis vosotros, puede diagnosticar, o dar un primer paso para luego acudir, ¿no?, a un especialista. Es que es muy serio, a veces las manchas, simplemente una mancha, pensamos que no es nada, me voy a cualquier sitio y me quito una mancha. A ver, no, esa mancha puede ser algo o puede no ser nada, pero hay que saber quién te ve esa mancha y la importancia que tiene y si necesita hacerse una biopsia o un seguimiento, y eso es muy importante. No cualquiera se puede meter a quitar manchas así como si fuese una limpieza sin más, ¿eh? Entonces, bueno, y son muchas más cosas, no solo eso, sino muchas más cosas. Hábitos alimentarios, hábitos de ejercicio, todo esto también puede prevenir. El ayudar a los pacientes a dejar de fumar o recomendarles que no fumen, también evitas problemas de cánceres. Entonces, bueno, luego la medicina estética, una vez que se diagnostica ese cáncer, que realmente el paciente lo primero que piensa es en su supervivencia. Dice, bueno, ¿y ahora qué pasa con mi vida? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Eso es lo primero que piensa. Lo que menos le importa en ese momento es la imagen. Pero en el momento que ya se enfría un poquito, pues sí que es verdad que empiezan a pensar, bueno, se me va a caer el pelo, se me van a caer las cejas, ¿qué va a pasar con mi piel? Voy a tener una cicatriz. Y eso es cuando empieza un poco a darse cuenta de la importancia de la imagen corporal. Ahí estamos nosotros también para ayudar, para prevenir, para recomendar qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo. Entonces es muy importante desde el inicio, desde el diagnóstico. Luego, durante el tratamiento, pues bueno, sí que es verdad que durante el tratamiento hay muchas cosas que no se deben hacer, que hay que esperar y que tenemos que observar y que tenemos que vigilar, pero sí que podemos ayudar en muchas cosas, siempre y cuando, claro, de la mano del oncólogo, siempre lo que el
oncólogo nos diga, vamos a estar en consenso y vamos a estar de acuerdo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero también vamos a acompañar al paciente, también podemos ayudar con la nutrición, podemos ayudar pues a la hora de asesoría psicológica, pues en un montón de temas. Y luego, una vez que ya se ha curado el cáncer o ya se ha terminado el tratamiento, pues un poco en el tratamiento ese reparador de qué se puede hacer pues con cicatrices, qué se puede hacer pues con todas las lesiones que han podido quedar o todas las historias que han podido quedar después de los tratamientos. Sí, qué interesante la verdad, porque hemos hablado, ¿no?, de esa prevención en un diagnóstico que te puedan hacer, pero para un paciente, has comentado, Pilar, Margarita, que bueno, le han diagnosticado un cáncer, hay tratamientos, ¿no?, que pueden disminuir esos efectos en cuanto a, bueno, hablamos de las quimioterapias, de radioterapias. Sí, no, desde luego. Hay pacientes que vienen justo en el momento del diagnóstico, son personas generalmente que ya conocen la medicina estética, porque pues, han hecho tratamientos, lo que sea, y vienen a la consulta preguntándote qué voy a pasar por este proceso, qué es lo que tengo que hacer para que este proceso me deje las menos secuelas en cuanto a la imagen posibles, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Simplemente la quimioterapia, por ejemplo, es una agresión a las células que más se recambian. Entonces, una de esas células que más se recambian es el pelo, pero también es la piel. Entonces, con cuidados en la piel, tanto durante la quimioterapia, incluso con la radioterapia, tú puedes cuidar esa piel con distintas cremas y de hacer que cuando acabe el proceso, tener bien la piel. Hasta ahora todo eso se venía haciendo pues, en muy pocos hospitales y si tenías la suerte de que una enfermera tuviera más tiempo, ¿no? Pero las personas que ya están acostumbradas a venir a nuestras consultas ya directamente vienen y te lo preguntan. Luego también, pues por ejemplo, todo el mundo piensa en que se te va a caer el pelo, pero poca gente piensa en pues el pelo, bueno, pues te pones una peluca y tranquila que ya te va a salir el pelo, o tranquilo, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de las cejas. Es como si tú tuvieras un cuadro al que le quitas el marco, ¿no? Y entonces, con una micropigmentación que se va en un tiempo y bien hecha y antes de empezar el tratamiento, le puedes ayudar mucho a la paciente. Entonces, sí se pueden hacer, vamos a hacer de alguna manera que el tratamiento deje las menos secuelas posibles y luego además, claro, en ese tiempo que tú te estás tratando, tú sigues envejeciendo. Con lo cual es importantísimo pues, decirle al paciente pues, que no le dé el sol, que no, o sea, hay muchas cosas que le ayudan al paciente y que cuando terminan el tratamiento tú ves una persona que se ha hecho, vamos a decir, ha puesto antes del tratamiento algo a no, y hay una diferencia terrible. Es importante, ¿no?, hablar de esto porque a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando que dice, joder, existe todo esto, es que parece que es un poco tabú, ¿no?, este tema. Ya, pues porque siempre se ha frivolizado con la imagen y la imagen realmente te aporta calidad de vida. La calidad de vida es imprescindible para poder estar bien tú contigo mismo y con el resto de la sociedad. Entonces, al final, pues los seres humanos somos personas sociables que vivimos en sociedad, por supuesto, y que tenemos que relacionarnos. Entonces, pues bueno, cuanto menos te interrumpe en tu vida diaria, en tu vida personal, en tu vida familiar, pues una enfermedad de este tipo que bastante dura ya es de llevar por sí, pues yo creo que mejor también es para la curación y mejor es también para la recuperación. Sí, además también es importante, cada vez que vamos a congresos, tal, tú te encuentras oncólogos que te dicen, afortunadamente, hoy en día la mortalidad con el cáncer está disminuyendo, con lo cual ahora metemos otra más, que es la calidad de vida del paciente. Es importante, bueno, pues ya no se mueren como antes, ¿no? Antes tenías un cáncer, ahora no, pues ahora además hay que sumarle calidad y dentro de la calidad de vida está la medicina estética o una buena imagen. Una imagen, ¿no?, que se hace, como hemos dicho, antes, durante y después, ¿no?, incluso de esos tratamientos que también, bueno, podéis ayudar, ¿no?, en cuanto a cicatrices, has comentado, o esos efectos, ¿no?, que haya podido tener. Sí.
Eso es. La piel, que a veces pues, puede quedar dañada después de los tratamientos. Hay muchos fármacos que afectan a la piel directamente, que ya se sabe y que se puede prevenir o se puede ayudar a que eso sea lo mínimo posible. Y hay otros tratamientos que bueno, como la radioterapia, que si tú vas cuidándote desde un principio, pues la piel sufre menos. Pues Pilar, Margarita, ha sido un placer estar este ratito con vosotras y bueno, saber, ¿no?, lo que es la medicina estética en el paciente oncológico. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos. Les esperamos la próxima semana aquí, como siempre, en el programa de Salud de esta casa, en Cita Previa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.